disculpen la demora, pero como seguramente le pasó a varios de ustedes, está el tránsito alrededor de sede capital muy complicado, pero estamos todos acá y también tenemos gente siguiendo el seminario en forma online, así que los saludamos, estén donde estén, ya nos irán contando por mail. Estamos muy contentos hoy desde el posgrado en Organizaciones sin fines de lucro y el Centro de Innovación Social de volver a contar con nuestros queridos colegas de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora ellos les van a contar a qué se dedican para quienes todavía no han tenido contacto con ellos. Esta es la segunda actividad que compartimos. El año pasado trabajamos, seguramente algunos de ustedes participaron en un seminario sobre temas legales y las personas, la gestión de las personas, un tema fundamental para estas organizaciones, y este año les propusimos un tema que pensamos que iba a ser más difícil de vender, un poco árido, estas palabrejas, ¿no? Pero como siempre, porque todos sabemos la capacidad y el compromiso que tienen nuestros colegas y porque estos son temas del día a día de las organizaciones que a veces se nos hacen cuesta arriba, estamos con muchos participantes, tanto en persona como online. Les cuento cómo vamos a trabajar en la mañana de hoy, la primera parte hasta la hora del café. A la gente online les debemos el café, se lo pueden preparar a su gusto en casa. Vamos a estar escuchando las presentaciones del equipo de la comisión y vamos a dar lugar en el último tramo de esta primera parte a las preguntas que nos lleguen vía online. Quienes nos quieren hacer preguntas desde sus lugares de trabajo tienen que escribirnos a posfl@udesa.edu.ar, es el mail de la oficina de posgrado, así podemos transmitirle a nuestros especialistas las consultas y después de eso vamos a cortar la transmisión para que no se queden esperando y vamos a trabajar en pequeños grupos para que cada uno pueda traer la problemática de sus casos. Como esto se trata de cuestiones muy particulares de las organizaciones, esto no lo vamos a transmitir online, obviamente. El seminario va a quedar grabado, así que lo pueden repasar, no se angustien por tomar notas porque lo van a poder volver a ver y también les vamos a estar mandando una publicación de la comisión sobre estos temas, así que van a tener todo por escrito, van a tener el video y esto también se los decimos a quienes están viendo el seminario online, así que mándennos sus datos para que les podamos enviar el material. Así que bueno, los dejo con Delfina, que va a hacer una breve presentación para quienes no están todavía en contacto con la comisión y sepan todo el compromiso y la tarea que hacen con las organizaciones de la sociedad civil y espero que tengamos una linda jornada de trabajo. Estamos estimando que vamos a estar cortando para que más o menos se organicen todos, entre las 11 y 11 y cuarto va a ser la parte teórica, después viene el consultorio. ¿Sí? Así que bueno, bienvenidos. Gracias. En breve se van a sumar más profesionales que están llegando. Bueno, se complicó el tránsito y bueno, avante. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Bueno, antes que nada agradecerle mucho a la universidad y a Mariana y todo su equipo especialmente porque si no fuera por ellos no podríamos estar acá. Me toca poder presentar a la comisión donde trabajo, estoy como coordinadora hace ya 5 años y la verdad que son estas alianzas las que nos dan la posibilidad de poder seguir expandiendo y haciendo un efecto multiplicador en el laburo que se hace desde la comisión. Básicamente la comisión Pro Bono, bienvenido, buen día. Básicamente la comisión es un espacio que reúne a abogados de 21 estudios jurídicos y 3 departamentos legales de empresas, que vienen siendo un potencial de 1.300 abogados que se comprometen a hacer 20 horas por abogado por año pro bono, lo cual es una cantidad de horas. Y en general, más o menos, de acuerdo a las estadísticas que venimos llevando desde la comisión, se viene trabajando y se viene cumpliendo con los objetivos que se proponen. Y los temas en los que se trabaja son bastante variados, porque al ser un trabajo voluntario, cada abogado tiene una búsqueda y un deseo personal distinto,
y aptitudes distintas, entonces hay abogados que quizás son más afines a poder venir a dictar una capacitación, responder consultas, otros quizás se encuentran más cómodos haciendo un proyecto de investigación para una ONG que tiene ganas de involucrarse en un proyecto de impacto en una política pública. Otros asesoran puntualmente a ONGs en trámites de su día a día. Otros llevan casos, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia para donde patrocinamos casos derivados por ellos que son identificados en algunas villas de la ciudad de Buenos Aires, la 2124, la 31, la 1114 y ahora una de la Boca. Y estamos trabajando con eso y cada abogado va encontrando el lugar donde mejor sabe hacerlo. También trabajamos con universidades, que hay un poco el foco es ir a contar lo más testimonial, ir a contar lo que hacemos para que las próximas generaciones de abogados, yo soy abogada, y un poco del pro bono me iba enterando un poco por búsqueda, un poco porque escuchaba. Yo trabajé, él es de Pérez Arati y él es de Baker Mackenzie, yo trabajé en Baker y yo veía que había algo que era pro bono y yo quería, pero nunca lo había escuchado tanto. Y de repente es ir a contarle a los estudiantes que hay otra manera también de ejercer la profesión. Y bueno, plantar esa semilla para que las próximas generaciones de abogados les sea algo más familiar. Después que hay muchos casos, pero creo que más o menos esas serían como los distintos temas en los que nos vamos involucrando. Hemos ido a las escuelas de la ciudad a contarle a los alumnos sobre la Constitución. Bueno, son muchos los tipos de casos y siempre que se nos plantea vemos la posibilidad de tomarlos. Pero bueno, todo esto no sería posible si no tuviéramos todos estos abogados que se suman siempre. Así que bueno, eso sería. Buenos días, yo soy Maximiliano Batista. Dice aquí, la presentación que hemos presentado con Juan, el tema ya lo saben, es tributación de las ONGs. Está dividido como el sistema tributario argentino en impuestos nacionales e impuestos provinciales y municipales. La verdad, impuestos municipales no lo vamos a tratar mucho porque bueno, hay muchos municipios y además porque se parecen mucho a los impuestos provinciales. La primera parte van a ser impuestos nacionales. Por lo que tengo entendido, nadie aquí es especialista en impuestos, o sea, alguna persona. Entonces, algunas aclaraciones que hagamos por ahí no van a ser demasiado útiles para vos. ¿Alguien más? Impuestos nacionales. El impuesto, no voy a decir el principal porque eso, pero uno de los principales del sistema tributario argentino es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias... Paso. Antes de voy a hacer una aclaración. El impuesto a las ganancias es básicamente para una entidad, o para una sociedad, para cualquiera. Es un impuesto sobre la ganancia neta, es decir, muy grosso modo, sobre los ingresos menos los gastos necesarios para obtenerla. A menos que una entidad obtenga una exención que otorga la AFIP de este impuesto, tiene que pagarlo. Y la alícuota es el 35%. Entonces, las ONG que no tienen intención en general de obtener un lucro, si bien pueden necesitar el lucro para pagar las actividades que realizan, necesitan obtener esta exención y para obtenerla necesitan cumplir con los requisitos que la ley, la reglamentación
Bueno, Tenemos- para la primera... Un detalle, la exención del impuesto a las ganancias es indivisible. Es decir, que no hay exención para algunas ganancias y no para otras. Es a todo o nada. Es decir, si la AFIP considera que no merecen la exención, no hay ninguna ganancia que vaya a estar grabada. Salvo, y esto es importante en el caso de las ONG, las donaciones. Las donaciones siempre están exentas. El artículo 20 de la ley impuesta a las ganancias establece varios tipos de maneras de obtener una exención. La primera es un poco tautológica, es decir, entidades exentas de impuestos por leyes nacionales. Es obvio que no hace falta incluirlo porque si bien la exención está visto. Si querés para pasar. Ok, gracias. En instituciones religiosas, eso que es religioso es muy fácil, lo determina la Secretaría de Cultos. Si estás inscrito en el registro de la Secretaría de Cultos, sos una entidad religiosa, si no, no. Entidades internacionales que tengan sede en la Argentina o que en su defecto tengan una declaración de interés nacional, son pocas, es una posibilidad. Entidades mutualistas, bueno, son aquellas que están clasificadas o registradas como mutuales ante el INAES. Tampoco hay demasiado misterio, es una exención como la de las religiosas que depende de una registración en otro organismo. De hecho, hay jurisprudencia que dice que la AFIP no puede retirarle a las mutualistas la exención si el INAES no las da de baja. Entidades deportivas, asociaciones deportivas, esta es una exención un poco más, ¿cómo se podría decir?, etérea, en cuanto a que no depende estrictamente de si está inscrita en algún registro o no. Basta con demostrar que se es una entidad deportiva. La verdad es que aun cuando no se demuestre esto, se puede entrar en la siguiente, que es el inciso F, donde si bien hay una enumeración de entidades, asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, etc. O sea, bien podría entrar una deportiva. La enumeración que hace este artículo con una vieja circular de la DGI, no se ve bien esto. No, bueno, está bien. Lo que dice aquí es que hay una vieja circular de la DGI, la 1432, que dice que no hace falta estar encuadrado en una de estas actividades para gozar de la exención. Puede ser cualquier actividad de bien público. Incluso, aun cuando los destinatarios del bien público sean los propios miembros de la asociación. Esto, bueno, proviene de un viejo dictamen de la Procuración del Tesoro, ante el cual la AFIP tuvo que inclinarse, que es el club portugués. Bueno, esto es el tema de el bien público. El bien público, aun cuando sea solo para sus miembros, tiene ciertas limitaciones. Es decir, que la AFIP podría revocar o denegar la exención cuando el bien público sea para los miembros de la entidad y, es decir,
no sería un bien público, y tuviera estas características. La verdad que la jurisprudencia es un poco oscilante en esto, pero, o sea que uno nunca puede estar seguro de cuándo va a ocurrir, pero una cosa en la que la jurisprudencia ha puesto mucho énfasis es cuando la asociación hace de intermediario para las cobranzas de honorarios o ingresos, no donaciones, ¿no? Pero de los miembros. Eso es una constante. Hay otros casos un poco más particulares, pero en general se refiere a cuando los miembros son de alguna manera comerciantes o entidades con fines de lucro. Sí, en ese caso, Maximiliano, Prende el... Prendida, ¿no? Ahí se escucha. Me parece que no funciona. Sí, sí. Hola. Compartimos. No, en ese caso la razón o la lógica de la jurisprudencia es lo que entendieron los tribunales es básicamente que se está utilizando la asociación sin fines de lucro para encubrir la realización de un servicio o de una actividad comercial. Por eso en esos casos, en forma permanente, la jurisprudencia ha denegado esa exención. Sí, la idea es que la asociación no sirva para la actividad comercial de sus miembros. Se podría decir en síntesis. La asociación puede tener ingresos que no sean donaciones, puede cobrar por servicios, los servicios del inciso F. Si quieren un ejemplo de una entidad así, estamos en ella. La Universidad de San Andrés es una entidad sin fines de lucro y cobra por los servicios que presta. Pero lo importante es que las preste la misma entidad y no que sea una intermediaria. Bueno, esto de nuevo, la prohibición de que los miembros lucren con la entidad, es una prohibición genérica, eso se expresa de muchas maneras, la entidad no puede distribuir dividendos, después no puede pagarle altos emolumentos a sus directivos, ahora más adelante vamos a ver ciertas reglas más específicas de eso. No se pueden retirar aportes hechos a la entidad. Es decir, uno ni siquiera puede recuperar lo que le dio. Una vez que le dio algo a una entidad sin fines de lucro, ahí queda. En caso de que se disuelva, tampoco, para que no se pueda utilizar esto como una manera encubierta de distribuir aportes o distribuir beneficios, en caso de que se disuelva, todos los bienes tienen que ir a otra entidad sin fines de lucro que goce de la exención o a cualquier entidad pública del Estado nacional, provincial, municipal o organismos descentralizados. No se pueden hacer espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares. La verdad que esto no es tan así. Los espectáculos públicos se pueden hacer si son para recaudar fondos. Los espectáculos públicos se pueden hacer si forma parte de la actividad esencial cultural, por ejemplo, de la entidad. Los juegos de azar no se pueden hacer, pero en algunos casos sí. Por ejemplo, las rifas se pueden siempre que estén debidamente autorizadas por Lotería Nacional. O hubo un caso particular en provincia de Buenos Aires en que para explotar el bingo era necesario ser una entidad sin fines de lucro para ser concesionaria por ley. ¿Por qué? Porque la idea era que estas entidades le cedieran al verdadero explotador
la concesión y cobrarán un beneficio por eso. Las carreras de caballos sí es algo tajante, no ha habido exención ni interpretación que lo regule. Bueno, esto es lo que ya les dije. Desarrollar actividades comerciales e industriales. Esto es uno de los puntos, digamos, más importantes de las exenciones. ¿Por qué? Porque aquí importa muchísimo si la entidad es una fundación o si es una asociación civil. Si es una fundación, categóricamente no puede realizar actividades industriales o comerciales. Si es una asociación civil, salvo que sea un sindicato, sí puede. Esto no significa que la actividad es sin límites, es decir, sí hay un límite que es la prohibición del reparto de beneficios. Pero una asociación civil es mucho más flexible en cuanto a el tipo de actividad. Sí. No, con respecto... Estamos. Gracias. Gracias. Con respecto a la prohibición de distribuir dividendos o ingresos entre los miembros, es importante tener en cuenta que la norma habla de distribución directa o indirecta, porque recuerdo algún precedente en donde se denegó la exención, por ejemplo, en un caso en una entidad que otorgaba préstamos a sus miembros a tasas inferiores a las tasas de mercado. Entonces, lo que entendió el fisco es que en ese caso había una forma de distribuir encubierta y se denegó la exención. Entonces, es importante tener en cuenta este punto. La distribución no puede, está prohibida en cualquiera de sus modalidades. Respecto, bueno, quizás ustedes se pregunten qué es actividad comercial. Eso se lo ha preguntado mucha gente en el fisco. Y la verdad que hay un par de dictámenes que no son coincidentes. Algunos han dicho que actividad comercial equivale a compraventa de cosas, con lo cual la prestación de servicios podría ser una actividad comercial. Otros han, el mismo fisco, ¿no? Todo esto es el fisco. Habla de actividades que no presentan afinidad con el objeto de la entidad, lo cual es amplísimo. Y la jurisprudencia se ha concentrado en los casos de venta, porque la venta de cosas parece ser siempre comercial, por lo menos hasta hace 2 años. Por ejemplo, la Fundación Hastinapura, que vendía saumerio, se consideró que podía hacerlo sin perder la exención. La Fundación Claretiana, que era una entidad de inspiración religiosa que vendía libros religiosos, también se consideró que podía hacer. Los servicios financieros, tipo Fundación Emprender o Fundación Gramín, esos, los microcréditos, esos también, tampoco se han considerado comerciales. Si bien durante todos estos años, desde el 98 en que se puso la prohibición de realizar actividades comerciales, lo que hay es esto y no mucho más, había otra cosa que todo el mundo tenía cierta reticencia a usarlo, que era el artículo 8 del Código de Comercio, que decía que era un acto de comercio. La cuestión es que el artículo 8 fue derogado en el 2015 con el nuevo Código Civil y Comercial. Con lo cual, que yo sepa, en toda la lexo normativo argentino no hay una definición de qué es comercial. Bueno, les había adelantado antes el tema de pagar emolumentos altos a los elencos directivos. Hay ciertas reglas porcentuales bastante detalladas. Obviamente también hay algunas excepciones.
pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle por temas de tiempo. Pasamos a otro punto. Dijimos que tengan o no tengan la exención, las donaciones están exentas. Todo tipo. Cualquier persona que reciba una donación va a estar exenta sobre esa donación. La cuestión es que la norma general, el correlato de que algo esté exento suele ser que quien lo da no lo pueda deducir como gasto del impuesto a las ganancias. Entonces, la cuestión es que el donante sí pueda deducir como gasto del impuesto a las ganancias esta donación. Obviamente, esto va a ser por una política pública de favorecer las donaciones a entidades sin fines de lucro, porque va en contra de la estructura general del impuesto. Eso hace que las donaciones a las entidades sin fines de lucro, en términos generales, no sean deducibles. Solo por excepción van a ser deducibles. ¿Cuáles son los casos de las entidades que otorgan este beneficio de deducibilidad a las donaciones que se les hagan? Las entidades religiosas, los partidos políticos reconocidos, sí, son entidades sin fines. Las instituciones del inciso F, siempre que tengan algunas de estas características. Como ven, las características son en su mayoría vinculadas a un registro también. Son las que se dedican a auspiciar programas de la, ahora actualmente Ministerio de Ciencia y Tecnología. Acá hay un tema, una vez hemos intentado conseguir algún certificado de esto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no tiene ni idea de esta disposición. Pienso, no es que tengan mala voluntad, pero no tienen idea y ha costado. No sé, Juan, si vos has alguna vez conseguido. Tuvimos la misma experiencia. Ajá. Después, otra, las fundaciones que se dedican a hacer programas para partidos políticos. Esto fue un compromiso cuando se pasó de un régimen en que todo era deducible a que el Poder Ejecutivo quería hacer que nada fuera deducible. Y los otros dos ejemplos que probablemente sean los que más les interesen a ustedes son el tema educativo, las donaciones a entidades educativas que sean registradas como tales en los ministerios de educación de las provincias correspondientes o de la nación, y entidades que se dediquen a auspiciar cursos en esas instituciones educativas, siempre que los cursos sean gratuitos. Y la otra, y la última, es la de asistencia social, minusvalía, infancia, etcétera, que esta ha sido interpretada últimamente de manera muy amplia. Por ejemplo, Un Techo para mi País tiene la exención, después de haber luchado por ella durante bastante tiempo, obtuvo una sentencia favorable de la Cámara Federal de Córdoba, que fue apelada por el fisco ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema rechazó el recurso sin dar explicaciones. La Corte Suprema tiene la potestad de hacerlo, en general es cuando el tema no le parece que esté mal, pero tampoco está muy segura, por decirlo de una manera heterodoxa. Entonces no dicen nada. Y bueno, ese es el estado de la jurisprudencia actual. Si están en Córdoba, lo más probable es que obtengan esta exención en forma liberal. Si no, es una incógnita.
El IVA, el impuesto al valor agregado, tengan en cuenta que se calcula como la diferencia entre el IVA que uno factura y el IVA que le facturan a uno. Entonces, eso hace que tener una exención de IVA para una entidad que factura poco o nada no es demasiado útil. Lo útil sería que tuvieran el derecho de que sus proveedores les facturaran sin IVA. Eso prácticamente no existe. O sea que solamente una entidad que facture bastante puede tener interés en esta exención de IVA. Perdón, Sí. hay casos donde, digo prácticamente, hay algún caso que Sí, para estadios de entidades deportivas. okay. Es prácticamente, o algunos casos de organizaciones de Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y algunos más, que tienen el derecho, ahí no es que le facturan sin IVA, le facturan con IVA, pero ellos no pagan el IVA. En vez de pagar el IVA, lo que hacen es dar un certificado especial que el proveedor puede utilizar. Es algo muy raro, obviamente son instituciones de Naciones Unidas en quienes la AFIP confía que no hagan un mal uso de esto. Pero la verdad que ese sistema del IVA ficto es muy difícil de controlar. Servicios. Los servicios que están exentos de IVA son aquellos que aparecen en el último, bueno, es una serie residual, es decir, son aquellos que no figuran en una lista que aparece en la ley de IVA. Si me preguntan quizás cuál es el más prominente o del cual se tienen que cuidar porque sí está grabado con IVA, son los estacionamientos. Los estacionamientos, por más que sean una entidad sin fines de lucro, siempre están grabados con IVA. Bueno, ventas. Porque recuerden que esta exención casi genérica, salvo algunas excepciones, es para los servicios, no para las ventas. En principio las ventas están grabadas con IVA. Pero hay una vieja ley de los años 60 que da una exención genérica que no se aplica a casi nada excepto al IVA para las entidades que se dediquen a la asistencia social, educación y salud pública. En estos casos tienen derecho a prestar todos sus servicios. Tienen derecho a prestar todos sus servicios sin IVA, pero para las ventas no. Vos tenías un caso especial de eso. Sí, un caso en el que trabajamos, que en realidad se trataba de una institución religiosa, como decía Maximiliano, a diferencia de las exenciones en el impuesto a las ganancias, que es todo o nada, si la entidad obtiene la exención, está exenta de todo tipo de ganancias. En el IVA las exenciones son más acotadas. El caso es un caso que está publicado, así que lo podemos mencionar, es de la Corporación del Obispo, la Iglesia Mormona. En realidad está exenta está en Argentina registrada en el registro de la Secretaría de Culto de los años 50 y estaba exenta en el impuesto a las ganancias bajo dos de los incisos. En el inciso 20E, en el inciso E del artículo 20 como institución religiosa y al mismo tiempo, en paralelo, en el 20F como entidad de asistencia social.
Hace más o menos 15 años, porque este litigio en el 2001, el fisco le mantiene la exención como entidad religiosa, porque como decía Maximiliano, es una entidad de tipo, si se quiere, de cumplimiento de requisitos de manera objetiva. La mera inscripción en la Secretaría de Culto permite la obtención prácticamente automática de la exención. Pero en esa oportunidad donde el fisco revisó si correspondía o no mantenerle la exención del 20F, decidió revocarle la exención del 20F. La corporación decide discutir esto en la justicia. ¿Cuál era el interés de mantener esta exención? El fisco, cuando vamos a discutir el tema de la justicia, lo que planteó en su defensa es que la cuestión era abstracta porque en definitiva la exención seguía estando exenta, la entidad seguía estando exenta en el impuesto a las ganancias. Sin embargo, el interés en particular de este caso radicaba en que la exención del 20F le permitía a la entidad aplicar la exención genérica como entidad de asistencia social establecida en esta vieja ley, la 16656, y eso le permitía estar exento en el IVA en todas sus actividades. En particular, esta entidad, entre otras cosas, lo que hacía era importaba determinados objetos y vestimentas sagradas que, como una importación de cosas, está grabada en el IVA, a menos que tengas acceso a esta exención genérica. Bueno, se discutió el tema, se acompañaron pruebas para acreditar que además de la difusión del culto, la entidad se dedicaba a tener un importante rol en la sociedad en cuanto a su función de asistencia social, donaciones a comedores, hospitales. En primera instancia, esto tramitó en la justicia federal en la capital. En primera instancia, la justicia hizo lugar a la pretensión de la entidad. El fisco apeló y la Cámara Federal decidió revocar la sentencia de primera instancia, dándole la razón al fisco, porque entendió que en la proporción de difusión de culto, de recursos destinados a la difusión de culto versus recursos destinados a la asistencia social no era significativa en términos de el criterio de la Cámara, que en rigor no es un requisito expresamente establecido en la norma. Bueno, esto fue a la Corte, lamentablemente la Corte aplicó el 280, que es un poco lo que decía Maximiliano antes, cuando la Corte no quiere resolver un tema, deniega el acceso al recurso. Y bueno, lamentablemente después de 15 años de estar discutiendo el tema en la justicia, perdimos la oportunidad de ver si correspondía o no, o si el criterio de Cámara es el criterio que ahora va a quedar como criterio a tener en cuenta para otras instituciones que quieran aplicar este tipo de exenciones genéricas. Yo quiero agregar a esto que dice Juan, que la Corte no es había tratado antes el concepto de asistencia social bajo la ley 16.656 y le había dado la razón al contribuyente en el caso Club 20 de Febrero, que venía de un fallo también favorable al contribuyente de la Cámara Federal de Salta. El Club 20 de Febrero es un club muy aristocrático de la ciudad de Salta y entre otras cosas vendía empanadas y distintas clases de comida en su comedor a precios de mercado, solo a los socios, y eso fue considerado como asistencia social porque el club favorecía la sociabilidad entre los socios. Eso dijo el juez. Es posible que no haya querido decirlo, ¿no? Sí, en este caso lo que más llamó la atención es que, porque uno de los motivos por los cuales la Corte aplica el 280 es cuando entiende que no hay cuestión federal suficiente, que es lo que habilita la competencia de la Corte. Sin embargo, en este caso la propia Cámara había admitido el recurso por existencia de cuestión federal, porque en definitiva se estaba discutiendo el alcance de la interpretación de una norma federal.
pero bueno, el tema quedó ahí truncado y hay que ver qué pasa en otros casos. Sí. Como conclusión, no se puede estar seguro del alcance de esta exención. No se pide la exención, ¿no? Uno la toma y después viene la FIP y opina que uno la merece o no. Y en caso de que haya una discusión, los tribunales todavía están oscilando. Bueno, el impuesto a la ganancia mínima presunta es un impuesto complementario al impuesto a las ganancias, es un impuesto sobre los activos. Esto les puede interesar a las entidades que tengan bastantes activos, pero la verdad que es automático, es decir, si uno está exento de impuesto a las ganancias, está exento de ganancia mínima presunta. Si no está exento, tampoco de este impuesto, o sea, va siempre de la mano. Impuesto sobre los débitos y créditos. De este impuesto no hay una exención salvo para contadas entidades, que son estas que están ahí, las entidades religiosas, nuevamente bajo el inciso E, las cooperadoras escolares, después, bueno, estas cajas de previsión provinciales, y las cuentas conjuntas de una jurisdicción estatal y una entidad civil. Es un caso bastante poco común. La ley es muy clara, las exenciones genéricas de impuestos de leyes especiales no se aplican, pero esto sí es interesante, más allá de las obras sociales, la última. Hay una alícuota reducida del 0,25%, la general es del 6%, para las entidades que estén a la vez exentas de impuesto a las ganancias y de IVA. Si la entidad tiene que estar registrada en la FIP no solo como exenta de impuesto a las ganancias, sino también como exenta de IVA. Y no puede realizar actividades por las cuales tenga que pagar IVA. Sí, además, para poder gozar de esta exención, este impuesto ahí está. El impuesto se retiene a través de las entidades bancarias. Hay todo un procedimiento establecido por la Resolución General de 3.900 de la FIP, en virtud del cual, para poder gozar de esta exención, la entidad, bueno, además de cumplir con determinados requisitos, tener domicilio electrónico, PUIT y ciertos requisitos, hay que registrar la cuenta bancaria, cada cuenta bancaria de la cual quiere aplicarse este beneficio. La registración se hace de una manera relativamente sencilla a través de ingresando a la página web de la FIP al servicio de registro de beneficios fiscales sobre este impuesto. El fisco revisa y verifica el cumplimiento de los requisitos y envía al domicilio electrónico de la entidad la notificación de la habilitación o de la registración de la cuenta, y a partir del día siguiente, en teoría, del día siguiente al que está notificada la inclusión de la cuenta en este registro, la entidad ya goza de este beneficio. En ese caso, el agente de retención lo que tiene que hacer es, cuando se va a realizar alguna transferencia de las cuentas de entidades sin fines de lucro, ingresar y verificar si la cuenta está incluida entre los en este registro. Lo importante de vuelta para tener en cuenta es que, bueno, el fisco obviamente siempre tiene, como en todos el resto de las exenciones, tiene amplia facultad de fiscalización, y si detecta, la norma habla de incorrecta conducta fiscal, básicamente si un uso indebido de la cuenta puede en cualquier momento revocar el beneficio. Un punto a tener en cuenta es que lo que les decía antes, que es importante, esto es por cuenta, porque puede ocurrir que una entidad tenga una cuenta registrada si hace una transacción por otra cuenta que no está en el registro, le va a aplicar la alícuota general del 0,6. Otro beneficio para los donantes, que esto también es interesante, pero es para las personas físicas, que además son las únicas que pueden ser titulares de cajas de ahorro.
cuando hagan una donación por vía bancaria a una entidad sin fines de lucro, ese débito no va a estar grabado. ¿Cómo lo distingue? La verdad que no lo distingues. ¿Por qué? Porque las cajas de ahorro están exentas. O sea que esto es una exención así un poco tautológica. O sea, tiene que ser una persona física que transfiera desde la caja. Sí, pero lo que pasa es que las personas físicas cuando La transfieren titular de la de caja de ahorro no están grabadas. Bueno, Sí, antes de pasar a repasar los impuestos provinciales, un comentario también práctico que me quedó respecto del tema de las donaciones y la posibilidad de su deducción en el impuesto a las ganancias. Hay algunas cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta por los donantes, pero también otras que tienen que tener en cuenta las entidades. Básicamente hay 3 o 4 elementos que hay que tener en cuenta. Para el donante, el límite que establece la ley de la deducción, que igual obviamente nada impide hacer una donación por un monto que exceda ese límite. Lo único que va a tener la limitación de no va a poder deducir el excedente. Pero también hay una resolución que regula este tema de la AFIP y hay que tener determinados recaudos en cuanto a las formas en que se realiza la donación. La AFIP, la resolución está en una redacción original, prevía solamente la posibilidad de hacer donaciones por depósito bancario. Esto después se amplió a transferencias bancarias o débitos también por tarjeta de crédito. Pero estas son las formas que el donante tiene que tener en cuenta a la hora de realizar la donación para poder después reclamar la efectiva deducción del impuesto. Bueno, otro requisito que muchas veces los donantes omiten es verificar en el momento que están haciendo la donación a través del registro de entidades exentas que la entidad a la que están haciendo la donación efectivamente tenga en ese momento la exención de la AFIP, teniendo en cuenta que este es un registro dinámico que, como les decíamos antes, la AFIP en cualquier momento tiene facultades de fiscalización y podría revocar la exención si no se cumplen con los requisitos que mencionó Maximiliano. Quizás se podría... ¿Querés que volvamos a eso? Después, mostrar un certificado para que vean cómo... Sí. Total, aquí tenemos conexión a internet, ¿no? Sí, después eso lo podemos dar. Sí, la recomendación ahí es ver el certificado, imprimirlo, guardarlo. Y el último punto para completar esta cadena es la presentación de la declaración jurada informativa. En el caso de las personas físicas lo tienen que hacer conjuntamente con su declaración jurada de ganancias. Y también las entidades tienen que informar las donaciones que reciben al fisco mediante esta declaración, que es informativa. La no presentación de esta declaración, más allá de la aplicación de alguna multa por incumplimiento de los deberes formales, digamos, la sanción principal es la imposibilidad para el donante de poder tomarse la deducción. Entonces, este es un aspecto importante que si quieren después podemos repasar. Sí, perdón. Yo quería preguntar, en el caso de una donación proveniente del exterior. En el caso de... Bueno, el beneficio de la deducibilidad es para aquellas personas que paguen impuesto a las ganancias en Argentina, de acuerdo a su renta neta, es decir, ingresos menos gastos, la deducción se equipara a un gasto. Los residentes del exterior pagan impuesto a las ganancias solo por su renta de fuente argentina y sobre la renta presunta. Por lo tanto, no pueden deducir, salvo en un caso muy especial, que no es este, no pueden deducir ningún gasto o ninguna donación realizada aquí. Lo que hay que ver en ese caso es si la legislación del país de origen del donante le permite deducir las donaciones hechas a entidades
que están constituidas fuera de la Argentina. Creo que aquí hay un representante de HELP Argentina. Sí. Bueno, HELP Argentina está armada para que los residentes en Estados Unidos puedan hacer donaciones deducibles para el impuesto federal a la renta norteamericano que se utilicen en Argentina. Porque la donación la hacen a la casa matriz que está en Estados Unidos y que es una 501, bueno, En 501, entidad 3. exenta. Y después, bueno, se transfiere a las fundaciones acá, pero el donante en Estados Unidos puede deducir. Y la deducción en Estados Unidos es Así lo más interesante que en Argentina. Si tu pregunta apuntaba a un residente argentino que realiza una donación del exterior, ¿Qué significa recibir fondos, recibir una donación de afuera? para la entidad, como decía Maximiliano, Recibe una donación del exterior. Sí. esa donación no tiene ninguna, impositivamente no va a tener, para la entidad que recibe no tiene ninguna consecuencia. No, Estás exento. O sea, hay que dividir entre el donante y el donatario. El banco, impuestos de débito de crédito y nada más. Sí, exacto. Exactamente. No hay que hacer ningún tipo de declaración jurada como para que no me retengan el crédito o ese tipo de cosas. Es decir, el giro en la transferencia bancaria viene con el código que dice el concepto de qué. El concepto va a ser donación. ¿Qué? En el caso de que y no como bueno, ahí si la entidad tiene la exención de impuesto a las ganancias bajo el inciso F, va a estar exento, es decir, sería ganancia en principio grabada, pero estaría exenta porque la entidad está exenta. Eso es lo bueno del sistema argentino, que la exención es a todo o nada, no hay que distinguir entre qué tipo de renta obtiene. Otra pregunta, disculpe. ¿Dijo el monto de total de deducción de las ganancias? El tope es un 5% de la ganancia neta que se calcula de la ganancia neta del ejercicio, se calcula de un modo especial. Es ganancia neta del ejercicio antes de deducir determinados conceptos, entre ellos el monto objeto de la donación, ¿no? Pero de todos modos, eso no impide, a eso iba mi comentario, realizar una donación por un monto superior. Lo que pasa que ese es el tope para el donante del monto que se puede deducir. ¿Me puedes mostrar el certificado? Como quieras. ¿Quieres buscarlo? Sí. La página de AFIP. ¿Tenemos internet acá? Sí. ¿Dónde entramos? ¿Sí? AFIP. ¿Pero en qué parte? ¿Entro? Pero sí tenemos internet. Ay. Primero, porque si no, no podríamos ver el precio. Pero... Si no seguimos y lo vemos. Sí, si no lo buscamos después en el corte del corte, veo que está pasando Okay. y Bueno, dale. vamos por aquí. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ese es un poco el panorama a nivel nacional. A nivel provincial, en principio es un poco más complicado. Digo, en principio, en realidad, lo que ocurre a nivel provincial es que al tener distintas jurisdicciones, las provincias, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, cada jurisdicción tiene sus particularidades para otorgar las exenciones. Pero a modo genérico, en realidad, revisando los distintos códigos fiscales, hay como dos grandes sistemas de exenciones. Hay un primer sistema que es el de exención dependiendo por impuesto. Esto implica que una misma entidad puede tener acceso a exenciones en algunos impuestos provinciales y no en otros. Y el otro sistema, que es el, por ejemplo, que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es el de exenciones subjetivas, que es parecido a lo que ocurre a nivel nacional, es decir,
una fundación, por el carácter de ser una fundación y en la medida que se cumplen con determinados requisitos que vamos a ver, va a estar exenta de todos los impuestos provinciales. Esos son un poco los dos grandes sistemas de división de impuestos. Con respecto a los impuestos propiamente dichos, bueno, el más importante es a nivel provincial es ingresos brutos. Tenemos sellos, impuestos a los automotores que vamos a omitir y el impuesto inmobiliario con el que vamos a empezar. Básicamente, con respecto al impuesto inmobiliario, vamos adelante, sí, perdón. Ahí está. Básicamente, con el impuesto inmobiliario, las distintas jurisdicciones tienen como dos criterios, hay dos elementos para conceder la exención. El primer elemento tiene que ver con la propiedad. A ver, voy un paso atrás para los que no conozcan, no estén familiarizados con el impuesto. El impuesto inmobiliario aplica a distintas alícuotas, dependiendo de la jurisdicción, sobre la evaluación de los inmuebles de propiedad de la entidad, inmuebles radicados dentro de la jurisdicción de que se trate, ¿no? Entonces, a los efectos de la exención, lo que la mayoría de las normas provinciales tienen, los códigos, es este doble elemento para conceder la exención. Por un lado, el tema de la propiedad y por otro lado, el destino otorgado a ese bien. Con respecto a la propiedad, es necesario realizar algunas aclaraciones, porque en rigor, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires hubo todo un debate sobre si para poder gozar de la exención la entidad debía ser efectivamente la propietaria. Por ejemplo, me acuerdo de un caso de un fideicomiso, que el beneficiario del fideicomiso era una entidad exenta, una entidad sin fines de lucro, pero el titular, el propietario del inmueble que utilizaba la entidad era el fideicomiso. Y en ese caso, Rentas de Provincia denegó en su momento la exención, entendiendo que en definitiva la entidad sin fines de lucro no tenía la legitimación, no era el sujeto legitimado para solicitar la exención, porque el titular era otro sujeto, en este caso el fideicomiso. Ese criterio se fue flexibilizando con el tiempo, al punto tal de que hoy la mayoría de los códigos fiscales incluyen no solo la posibilidad de que el beneficio lo solicite y lo obtenga la entidad que es la propietaria del inmueble, sino también si tiene, por ejemplo, si tiene el derecho real de usufructo, incluso en algunos casos el mero uso. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene una norma específica, un poco para alentar la cesión gratuita de inmuebles por parte de propietarios a las entidades sin fines de lucro, permitiendo que en ese caso, aun cuando el propietario del inmueble no sea la entidad, en tanto y en cuanto el inmueble se ceda gratuitamente, ese inmueble va a estar exento del impuesto sobre el impuesto inmobiliario. En este caso, también respecto de la cesión gratuita, hubo algún debate en el pasado. Recuerdo que también Rentas de Provincia de Buenos Aires, que es en definitiva la jurisdicción donde hay más precedentes sobre este tema. Es la que tiene más superficie. Exactamente. Y en eso está un poco más, en ese aspecto al menos está un poco más organizada que otras. Hay varios precedentes, informes técnicos del fisco y mucha jurisprudencia del Tribunal Fiscal, de apelación de la provincia y de la justicia. Respecto de la cesión gratuita, en algún momento hubo un debate de si, por ejemplo, una entidad que recibe el inmueble en comodato, pero se tiene que hacer cargo de determinados gastos, pago de tasas, impuestos, si eso le quitaba el carácter de gratuito a la cesión. El fisco entendía que sí, el tribunal y en algunos fallos terminó resolviendo lo contrario. Afortunadamente, en definitiva, de lo que se trata, cuando la norma se refiere a cesión gratuita, es que la entidad que cede el inmueble no reciba una especie de renta por la cesión del inmueble. El otro requisito que mencionaba, que contiene la mayoría de las normas provinciales, es el tema del destino. El destino específico
a la actividad establecida en los estatutos de la entidad a la actividad que hace a la consecución de sus fines sociales. Y en este tema también, no me quiero detener demasiado, pero hay algunas aristas para tener en cuenta. Uno de los grandes debates es si la entidad sin fines de lucro puede, por ejemplo, arrendar el inmueble, en tanto y en cuanto el producido de ese arrendamiento sea utilizado o sea destinado a los fines de la entidad. Bueno, la jurisprudencia en esto no es del todo uniforme. Vamos a avanzar un poco. Bueno, este es el listado de las entidades exentas, ¿no? Pero básicamente en esto hay una similitud con las normas nacionales. Volviendo al tema de... No hay, ¿no? Bueno, ahí estamos. Con el tema del destino, les decía, uno de los temas en discusión es si la entidad puede arrendar un inmueble, y también es un tema debatido. Por ejemplo, Rentas de Provincia lo que dice es que, en definitiva, tratándose de una exención específica sobre el inmueble, el Estado resigna la posibilidad de recaudar el impuesto, porque en realidad lo que quiere esta interpretación de rentas es fomentar la utilización del inmueble, que el inmueble sea específicamente afectado al desarrollo de la actividad concreta de la entidad. Yo lo que creo que, bueno, depende un poco de cada jurisdicción. Si el inmueble se arrienda en su totalidad, es más difícil de defender la exención. Tenemos algunos casos en algunas provincias de Córdoba, donde se está debatiendo este tema. Todavía está en una etapa incipiente de discusión en la justicia, pero es un caso interesante y me parece que deberían primar criterios de razonabilidad. Por ejemplo, una asociación que tiene un campo de 1000 hectáreas, es razonable que pueda destinar una parte de esas hectáreas a campamentos, a comedores, pero debería tener también la posibilidad de arrendar el resto de la superficie para, en definitiva, en tanto y en cuanto se respete el requisito de que el producido de ese arrendamiento se destine a la consecución de sus fines. Acá también hay otro tema, cuando el Código Fiscal Provincial de alguna manera pone un requisito de destino. A veces lo pone como que la actividad de beneficencia, asistencia social, etcétera, sea la principal, y a veces pone que sea la exclusiva. Cuando es la exclusiva, aunque sea en muy pequeña medida, se utilice para algún otro fin que no sea los del objeto social, entonces ahí los tribunales, al menos en provincia de Buenos Aires, que es donde más jurisprudencia y como decía Juan, han denegado la exención para ese inmueble. Y bueno, y también principal da un poco más de campo a la interpretación, pero muchas veces lo que se piensa es cantidad de metros cuadrados destinados a una actividad y a la otra. Bueno, no, en ningún caso la entidad estaba en una situación fuerte, probablemente porque cuando estaba el fisco ni siquiera se molestó en iniciar un proceso de determinación de oficio. Las cosas que aparecen son casos dudosos. También están los casos ligeramente, se podría decir, pintorescos, en que una entidad mutual tenía un salón de baile, y en provincia de Buenos Aires, caso Gonzalelli, y lo alquilaba a algunas dependencias públicas para que
hicieran bailes para sus funcionarios y empleados. Y ahí sí el Tribunal Fiscal otorgó la exención. Sí, lamentablemente, como decía... Porque era para sí. uso del Estado. Sí, pero también recuerdo que alguna entidad que, por ejemplo, cedió el inmueble para el uso del Estado, por ejemplo, para algún juzgado, y en ese caso se denegó la exención, con lo cual, lamentablemente en esto hay mucha casuística y es caso por caso. Es muy difícil establecer una regla genérica porque ante situaciones que a priori, preliminarmente, parecen similares, no necesariamente se arriben a un resultado similar. Bueno, avanzando, impuesto sobre los ingresos brutos es el impuesto más importante a nivel provincial. Es un impuesto que aplica, como lo dice la misma definición, sobre los ingresos brutos obtenidos, más allá que algunas deducciones están permitidas, obtenidos por el ejercicio habitual de actividades onerosas dentro de el radio de una jurisdicción o más de una jurisdicción provincial, ¿no? Incluyendo la ciudad de Buenos Aires. Este impuesto tiene alícuotas genéricas que generalmente se incrementan en función del nivel de la facturación y después alícuotas que podemos denominar entre comillas agravadas para algunas actividades puntuales como actividades financieras, intermediación. En cuanto a las exenciones, los requisitos para que las entidades sin fines de lucro puedan gozar de la exención de este impuesto se asemejan en alguna medida a los del impuesto a las ganancias. Bueno, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, específicamente la norma exige que la entidad esté expresamente exenta del impuesto a las ganancias. Al final del día, el impuesto a las ganancias es como la exención madre de la cual se derivan el resto de las exenciones. Les decía, se reiteran los mismos requisitos establecidos a nivel nacional, la prohibición de distribuir sumas entre los asociados o miembros de la entidad, bueno, puntualmente en algunos casos, alguna prohibición puntual, y obviamente el producido de los ingresos tiene que estar destinado en su totalidad a los fines de la entidad. Bueno, hay una lista de entidades, pero digamos, una particularidad también que hay que tener en cuenta en Ciudad de Buenos Aires es que aun cuando la entidad obtenga la exención y cumpla con estos requisitos, hay una limitación por el tipo de tasa. Es decir, las actividades que están exentas son aquellas actividades que, de acuerdo a la ley tarifaria, estén sujetas a la tasa genérica de impuestos. Esto implica que si la entidad tiene alguna actividad que está sujeta a una tasa más alta, por ejemplo, la actividad financiera, los ingresos obtenidos por esa actividad en principio quedarían fuera de la exención. Bueno, y el último impuesto para terminar es el impuesto de sellos, que como ustedes saben es un impuesto también provincial que aplica básicamente sobre los contratos o documentos con valor económico, con efectos en algunas de las jurisdicciones provinciales y o Ciudad de Buenos Aires. Las alícuotas también varían, las alícuotas generales en ciudades el 1%, provincia de Buenos Aires un 1.2%. Si bien hay algunos mecanismos receptados por la Corte para evitar la creación de un documento grabado, básicamente la celebración de acuerdos por el famoso mecanismo de intercambio de cartas, tanto con aceptación por acto simple o por acto positivo. La importancia de la exención para el caso de las entidades sin fines de lucro en este impuesto radica en que hay algunos actos que necesariamente hay que hacerlos, o sea, por escritura pública, por ejemplo, estoy pensando en la escritura translativa de dominio. Entonces, de ahí radica la importancia de obtener la exención de este impuesto, que tiene los mismos requisitos prácticamente en cuanto a limitaciones establecidos tanto para ganancias como para gozar de la exención de ingresos brutos. Un comentario final es que esta es una obligación
la exención es divisible, con lo cual en el caso en que en un contrato, se celebra un contrato que de un lado esté una entidad sin fines de lucro y del otro un sujeto grabado, la exención del impuesto va a aplicar solamente sobre la porción del impuesto que corresponda a la entidad exenta, generalmente el 50%, ¿no? La otra parte, la contraparte, tendrá que ingresar su obligación frente al fisco. No sé, quería un último comentario respecto del impuesto sobre los ingresos brutos. Si la entidad realiza actividades de acuerdo al convenio multilateral que han firmado todas las provincias, implica que se le atribuye base imponible el impuesto sobre los ingresos brutos a más de una provincia, hay que pedirle exención en todas las provincias. Es decir, no hay reconocimiento automático de exenciones de una provincia en otra. Si la entidad está en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, un caso bastante típico, está en Ciudad de Buenos Aires y realiza actividades por las cuales recibe ingresos en provincia de Buenos Aires, o a la inversa, tiene que estar exenta de impuestos sobre los ingresos brutos en ambas jurisdicciones. Un detalle también sobre impuestos sobre los ingresos brutos es medio evidente, al igual que ganancias, las donaciones no son ingresos brutos. Es decir, ganancias y ingresos brutos son cosas de las que una entidad que se maneja exclusivamente por donaciones no tiene que preocuparse. Sí, con lo cual en ese caso, aun cuando la entidad no tenga la exención, este es un ingreso que no va a estar, está fuera del objeto del impuesto. Bueno, eso es todo en la presentación formal. Si quieren, podemos empezar la parte de preguntas. Primero, gracias. Yo voy a tomar un micrófono para que la gente que está viendo en streaming quede todo el seminario grabado y las preguntas de ustedes también, ¿no? Así que en primer lugar, muchas gracias porque son temas arduos, pero que evidentemente a veces en nuestras organizaciones por desconocimiento, porque como siempre yo digo, muchas veces tenemos un abogado o un contador que es amigo y que no necesariamente es especialista en estas cuestiones. No tenemos todas las herramientas, ¿no? Vamos ahora a hacer algunas preguntas en forma abierta. Les vamos a pasar el micrófono para que quede grabado van a quedar para la fama en el video del seminario. Yo quería disparar con una inicial, si les parece bien, que era algo que comentamos muchas veces con quienes son egresados del programa, alumnos, ¿no? que trabajamos siempre en estas cuestiones y nos acompañamos en el día a día de estas tareas. ¿Ustedes entienden que el marco con el que cuenta nuestro país en este tipo de cuestiones es bueno, podría mejorarse, han hecho estudios o conocen buenas prácticas o buenas ideas a nivel regional, ¿no? Porque a veces nos comparamos quizás con Europa, con Estados Unidos, nos vamos a frustrar más todavía, pero a lo mejor ustedes tienen conocimiento de algunas iniciativas que se puedan ir pensando para la Argentina, o quizás la evaluación es que estamos todo bien, ¿no? No sé, hago un silencio, como para empezar la ronda de preguntas. Bueno, hablar de política pública siempre es un poco más complicado que hablar de la normativa. Yo creo que el sistema de exenciones argentino es básicamente bueno en cuanto a que es claro. En otros países, el hecho de que la exención no sea a todo o nada, sino que haya algunas ganancias exentas y otras grabadas, aún para las entidades en principio exentas, genera bastante litigiosidad y bastante duda acerca de
qué tratamiento se le va a dar a una determinada situación. Y creo que estas entidades no deberían tener que navegar en un mar de dudas ante una transacción determinada. O sea, creo que ese es un punto importante. Es cierto que la jurisprudencia en algunos casos está oscilante y sería bueno que se plasmaran ciertos criterios de la jurisprudencia en el derecho positivo para que los jueces los aplicaran sin tener que buscar otros casos en donde se ha dicho lo que ellos piensan o lo contrario. La ley 16656 es un caso de la asistencia social, salud pública o educación, es un caso bastante extraño que merecería estar incorporado de manera más orgánica en la ley. O sea, yo creo que el sistema en general es bueno, se puede mejorar, pero también otra parte del sistema que me parece bueno en cuanto a la deducibilidad de las donaciones es que de alguna manera hay un control respecto de quiénes son los que merecen este beneficio, porque la verdad es que el Estado pierde dinero si las donaciones se hacen en forma, si las donaciones se hacen deducibles. Entonces, que sea claramente una actividad que al Estado le interese fomentar porque los privados la hacen mejor que él, que es básicamente el sentido de las ONG. Hacer cosas que el Estado no hace y que ellas hacen, o que hace mal y que las ONG detectan mejor por estar más en contacto con la sociedad civil, donde hay una necesidad y tienen la libertad de no estar reguladas para tratar de resolver ese problema. O sea, en términos generales, creo que esa es la situación. Hay algunas cosas en este mundo tan globalizado que quizás sí podrían mejorarse. Y es esto. Hasta no ser, esto no lo mencionamos, hasta no hace mucho la AFIP tenía el criterio de que las entidades sin fines de lucro argentinas no podían realizar ninguna actividad benéfica fuera del territorio. Y que eso, y hacerlo, acarreaba la pérdida de la exención, es decir, de nuevo el todo o nada. Hace 2 años la Corte Suprema, en el caso Fundación Cascos Blancos, dijo que esto no era así, que no había ningún sustento legal para revocar la exención por realizar actividades benéficas fuera del país, pero eso estaría bueno que se considerara en el derecho positivo. Pero lo que sí no se puede hacer es hacer donaciones a entidades del exterior. Y por lo menos no donaciones deducibles. Y aquí quiero contar un caso de la Unión Europea. Hay una, llamémosla confederación de entidades sin fines de lucro que se llama Transnational Giving Europe, TGE, que tiene una entidad por no cada uno de los países de la Unión Europea, pero sí muchos de ellos. Entonces uno puede donarle y obtener el beneficio de la deducción a la entidad de su propio país y decirle a qué país quiere que le envíe y a qué entidad. Entonces es como un clearing house donde se manda el dinero al otro país y el otro país a la entidad sin fines de lucro del otro país, miembro de la red, y esta la deriva a la entidad local que es la destinataria última de la donación.
claro, las entidades sin fines de lucro que son miembros de la red son entidades que tienen una presencia estatal más o menos importante. Por ejemplo, en Holanda, la entidad es el Orangenfonds, que es un fondo que recibe los beneficios de la Lotería Nacional Holandesa y que está manejado por la Casa Real de Holanda. En Francia es la Fundación de France, que tiene miembros designados por el gobierno en su consejo de administración. Esa es un poco como la seguridad que toman los países de que la entidad va a ser consciente y no va a pasar el dinero a cualquier proyecto, ¿no? Y es una confianza mutua que se tiene en las distintas entidades. Sí, no, yo coincido con los comentarios de Maximiliano. Me parece que el tema el sistema es claro, a diferencia de otras regulaciones normativas para otros contribuyentes. Esa claridad le da, en alguna medida, sobre todo más a nivel nacional que a nivel provincial, le da certeza y, bueno, tener certidumbre en materia tributaria en este país no es algo menor. Lo de la 16C56, un poco por el caso que les comenté, hay varios casos en la misma línea. Me parece que sería bueno poder ampliar o darle un mayor grado de certeza para que al final del día las entidades puedan tener un tratamiento similar al que tienen en el impuesto a las ganancias, en el impuesto al valor agregado. La posibilidad de tener la exención, a diferencia de lo que ocurre en otros países, sobre la totalidad de las ganancias, además del tema de evitar litigios con el fisco, desde el punto de vista operativo resuelve un montón de cuestiones. En otros países las entidades tienen que tener como un doble sistema de contabilidad para registrar los ingresos por actividad grabada versus ingresos por actividad exenta. Y con respecto al tema de cascos blancos, la posibilidad de que una entidad local pueda realizar actividades de bien público fuera del país, sería bueno, y coincido con Maximiliano en que eso se incluya en la normativa, porque a pesar de este fallo de la Corte que es contundente, el fisco sigue manteniendo su postura y de hecho estamos con una fundación puntualmente que está ahora con un reclamo del fisco por el tema, con sustento en la realización de partes de sus actividades benéficas fuera del país. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar a pasar el micrófono, vamos a hacer algunas preguntitas ahora, después cargamos baterías con pan café libre y ¿Podría profundizar un poquito más en el tema de qué organizaciones están más susceptibles de poder hacer todo este percurso para que las empresas que les donan a esas organizaciones puedan obtener el beneficio de algún tipo de desgravación? No sé si se entiende la pregunta.
Bueno, aquí está en la parte puntual de... Aclaramos o resaltamos que la lista de entidades es, como se suele decir en derecho, un numerus clausus, es decir, que son estas y no otras. Las entidades religiosas del inciso E, como en el caso de la exención de impuesto a las ganancias, aquí para ser una entidad religiosa que dé el beneficio de deducibilidad a sus donantes, hay que estar inscrito en el Registro Nacional de Cultos, en uno de los dos. Hay uno para entidades católicas, otro para no católicas, de la Secretaría de Culto. También es algo muy claro y no depende de temas tributarios. El segundo caso son los partidos políticos reconocidos, que significa que el partido político sea reconocido, que esté reconocido por una sentencia del juzgado electoral, el juzgado federal con competencia electoral. Y después, esta es la lista de las entidades del inciso F, es decir, las de contornos un poco menos precisos. Vamos a compartir después Sí. como la presentación. Esa es la lista de las que pueden obtener, las que puedan dar a sus donantes el beneficio de la deducibilidad. ¿Puedo Son leer? esas. Sí, lee. Yo voy a bien desde donde está. Estoy hasta la cola. Y la realización de obra médica asistencial. Hola. Realización de obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro, incluidas las actividades de cuidado y protección de la infancia, vejez, minusvalía y discapacidad. Investigación científica y tecnológica, aun cuando esté destinada a la actividad académica o docente y cuenten con una certificación de calificación extendida por la Secretaría de Ciencia y Sí, Técnica. ahora Ministerio de Ciencia y Técnica. Investigación científica sobre cuestiones económicas, políticas y sociales orientadas al desarrollo de los planes de partidos políticos. Actividad educativa sistemática y de grado para el otorgamiento de títulos reconocidos por el Ministerio de Educación, como la promoción de valores culturales mediante el auspicio, subvención, dictado o mantenimiento de cursos gratuitos prestados en establecimientos educacionales públicos o privados reconocidos por los ministerios de educación no similares de las respectivas jurisdicciones. Es eso. ¿Cómo se ha interpretado eso? Bueno, la primera se ha interpretado en el caso Un Techo para el País en forma amplia, porque la cuestión es cuántas de todas estas actividades se realizan. Si se realiza alguna de ellas es suficiente, si hay que realizar todas o varias. En Un Techo para mi País lo que se dijo es que como ayudaban a construir casas donde vivían niños, ancianos y minusválidos, entre otros, entonces se cumplía con este requisito. No exigen en Un Techo para mi País que la casa esté ocupada por esa clase de personas. Pero sí es cierto que en muchos casos, al menos niños, hay. Entonces, la definición es amplia, se interpreta de forma amplia por la Cámara Federal de Córdoba, claramente no por el fisco, y no sabemos por otros tribunales. Esa es la situación actual. Ahora bien, si ustedes preguntan si hay manera de hacer pagos deducibles a las entidades sin fines de lucro, sí, siempre que las entidades sin fines de lucro presten algún servicio a cambio. Una manera habitual
pero ahí sí pasa a importar que la entidad esté exenta de impuesto a las ganancias, es pagarles por publicidad. Es decir, que en los locales de la entidad sin fines de lucro haya publicidad de los donantes. Con lo cual ahí no hace falta que la entidad goce del beneficio de esto que aparece ahí, que es el artículo 81, inciso C de la ley de impuesto a las ganancias, porque los gastos por publicidad se consideran deducibles por ser necesarios para obtener ganancia grabada. O sea, entra por otro lado la deducción. Claro. Exactamente. O sea, simplemente un donante físico o... Bueno, el tema del físico, ese es el tema. En general la persona física, salvo algún actor o conductor televisivo o gente así, no necesita publicidad. Entonces, para los donantes personas físicas, esta publicidad, si se quiere, no estaría disponible, sería más difícil de defender. Pero para entidades sí. Para entidades sí. O sea, que una entidad es preferible que aporte publicidad a una fundación que no esté dentro del distrito en vez de que aporte una fundación. Sí, si no está dentro del inciso es mejor que le compre publicidad. Sí, Que le pague por publicidad. Y en ese caso además de no tener la restricción por tipo de entidad, que ese es otro de los aspectos que se podrían revisar en la norma, porque ahí hay un descalce a diferencia del inciso E, que las instituciones religiosas están exentas y las donaciones efectuadas a dichas instituciones, el correlato es que la norma permite su deducción. En el F, el fisco amplió a todas las entidades del F, en tanto en cuanto tengan personalidad jurídica y cumplan con beneficios que tengan como objeto la persecución del bien público. Sin embargo, por otro lado, a los efectos de la deducción está esta limitación. La alternativa que menciona Maximiliano, además de permitirte sortear esta restricción, permite en este caso una deducción sin ningún tipo de límite. El 5% no aplica, porque va por otro lado por las reglas generales de deducción, que es un gasto vinculado a la actividad de la entidad que paga por la publicidad, ¿no? Pero, y para la fundación, esa publicidad que recibe, ¿cómo conceptualmente qué es? No, eso es un servicio. Es un servicio que la y fundación está exento presta. de IVA. Porque los servicios están exentos de IVA, salvo los específicamente listados en publicidad. ¿Qué pasa cuando estos servicios están prestados? Tengo acá una pregunta. Me estoy imaginando que mañana voy a cualquiera de las organizaciones de ustedes y hay grandes carteles. veo el 100 pesos con nuevas ideas en sus ojos, pero agregando a esto, me parece que hay como, esta ley es bastante antigua y hoy en día en la agenda del cuidado de las personas también podríamos hablar de temas ambientales. Las organizaciones ambientales es muy difícil entrar acá. Ahora habría que estudiar el caso de Techo, porque en realidad lo que hacen las organizaciones ambientales cuida a toda esa población. El tema es que lamentablemente todo lo que no está expresamente, taxativamente enunciado en la norma, se puede explorar, pero explorar ¿qué implica? Posiblemente tener una discusión con el fisco y llegar a la justicia y que la Corte o algún tribunal anterior, si queda ahí la cuestión dirimida, resuelva, como en el caso de Techos, de que esa entidad, a pesar de que no está específicamente incluida por el tipo de actividad que realiza, se entiende que también tiene el beneficio del 81C. Bueno, quizás es interesante como un punto de agenda común de la sociedad civil, ¿no? En vez de un esfuerzo legal único, poder discutir esto. ¿No? Tengo acá una pregunta. Me parece, agregando a esto, me parece que quizás tampoco hay que esperar tanto de los tribunales y hay que esperar o ir un poco más al Congreso, porque es ahí donde deberían hacerse las discusiones respecto de qué debe decir la ley.
porque derrama al común de todas las organizaciones, no es un caso. Exactamente. Bueno, tenemos cosas para hacer, ¿no? Vamos a una pregunta. Sí, siguiendo con este tema, en la práctica, como contador de varias fundaciones y asociaciones, veo que de parte de AFIP, cuando vas al mostrador, hay mucha reticencia en dar esta posibilidad de deducir donaciones, del artículo 81C. No sé, en un caso me pasé 1 año y medio visitando a todos los inspectores del regional, de agencia, de AFIP, hasta que por fin pudo salir. Y en otro caso, directamente la inspectora me dijo, el jefe no quiere que dé la posibilidad de deducir las donaciones. En esos casos, más allá de alguna presentación ante el juez administrativo, la única opción es ir a la justicia y no hay ningún recurso abreviado, o sea, nada que pueda salir rápido, porque yo trabajé con Techo y ellos me decían que tardó más de 6 años en poder obtener este fallo favorable. Bueno, ¿Hay algo que pueda ser más rápido? 6 años en los tiempos de la justicia actual es bastante rápido. En el caso que les contaba estuvimos 15 años. Sí, lamentablemente el sistema recursivo es único y no es flexible. Siempre hay un remedio excepcional, como podría ser un amparo, pero por el ámbito acotado de discusión hay que seguir el procedimiento administrativo, agotarlo e ir a la justicia administrativa a discutir el tema. Un agregado. Se puede pedir una medida cautelar, pero la verdad es que los tribunales nunca dan medidas cautelares cuando la FIP deniega la exención. Sí las dan cuando la FIP revoca una exención, es decir, que en algún momento la dio y después la quitó. Entonces ahí sí los tribunales pueden considerar que hay una verosimilitud del derecho, porque alguna vez la tuviste la exención, y te pueden dar una medida cautelar para mantenerla hasta tanto se discuta en el tribunal el fondo de la cuestión. Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar con todas esas inquietudes que ustedes tienen para la segunda parte, ¿sí? Así que apuntan, no se olviden. Vamos a tomar un café en el aula de acá al lado. Quienes quieren hacer una escala técnica, para el otro lado, a la derecha saliendo, pueden aplicar.